Quedan menos de 6 semanas para el plebiscito del 4 de septiembre. Hay movimientos, hay encuestas, sondeos, nuevos escenarios. Los analizamos acá junto a Tomás Doval de la Universidad Autónoma. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, muy buenas noches, Álvaro. Axel Callis, director de tuinfluyes.com. Bienvenidos ambos. Buenas noches, profesor. ¿Por qué bajó el rechazo y subió la prueba? Básicamente yo diría que ahí hubo una presencia del presidente de la República en la región metropolitana muy intenso. Que es donde tengo la impresión de que se va a jugar gran parte de la campaña del apruebo, puesto que la segunda vuelta presidencial en la región metropolitana, el presidente Boric tuvo un promedio de 60-40 en la región metropolitana, por lo tanto yo tiendo a pensar que esa gira algún efecto tuvo, sin embargo es marginal. Yo no estoy diciendo que haya cambiado efectivamente la tendencia, pero sí se nota un despliegue y eso implica que el presidente ya se involucró en la campaña directamente. No estoy tan de acuerdo con Tomás. A ver. No, yo creo que fue la reaparición de las figuras emblemáticas de la derecha y la extrema derecha durante la semana pasada. Recordemos que el presidente de la UDI, Macaya, se anduvo enredando con el tema de la paridad en un programa de televisión, lo cual es una señal importante para las mujeres. Luego la reaparición de Kast, de José Antonio Kast, el día martes y miércoles, recordemos, en la Contraloría, que tuvo un clinch, como se dice en Vox, con el presidente, ahí un ida y vuelta. Y después apareció el senador el Rojo Edwards, apareció diciendo que no tenían que aparecer los políticos. Él apareció un par de veces, 2 o 3 veces, diciendo que no tienen que estar los políticos. Y yo creo que esa página del álbum fue un poco como decirle a las personas, ojo, esto se parece un poco a la segunda vuelta presidencial. Boric desplegado, el presidente desplegado un poco en la línea que dice Tomás, pero también aparecieron por otro lado las figuras emblemáticas de la derecha, las cuales no sé si son saludables para el rechazo que estén ahí en primera línea. Sí, y eso que no ha aparecido todavía el pronunciamiento del expresidente Piñera. Y al mismo tiempo apareció la exmandataria Michelle Bachelet, que alguna cosa, no sé si habrá movido la aguja, pero por lo menos, como decimos, la hemorragia la detuvo, claro, como doctora. Sí, ayer Rojo Edwards mismo decía que el presidente Piñera no aparezca. ¿Sí? No, yo creo que el Rojo de Edwards debería desaparecer también, ¿no? Al final van a desaparecer todos. Es un problema, hoy día todos quieren desaparecer en medio de este Pero debate. todos anuncian que tienen que desaparecer, pero anuncian todos los días lo mismo. Ah. Lo que pasa es que ese protagonismo de un grupo más de extrema derecha, creo que el rechazo es mucho más que la derecha. Si el problema de la derecha es que quiera capitalizar para sí mismo el rechazo. Yo creo que es mucho más amplio y es ahí donde está el debate hoy día, y yo creo que las fuerzas políticas de Chile Vamos y republicanos tienen que entender que ellos no son los únicos que están por el rechazo. Aquí hay una cuestión mucho más abierta y esa es la posición que deben tener. En ese escenario a mí me parece que Chile Vamos deberá dar muestras de que efectivamente está por reformar. Yo estoy poniendo ya, oiga, coloque fecha, ¿cuándo sería el plebiscito? ¿Cuánto se va a demorar en la convención? ¿Se va a demorar 6 meses? 6 meses. Y las características yo creo que están muy claras. Si va a ser una convención más o menos con las características que tiene actual, yo diría que ese es un planteamiento mucho más concreto y hacer efectivo los 4. Sí, yo creo que eso le da viabilidad al rechazo para reformar. De otra manera... se queda en el aire, quedan las minutas estas de los 10 puntos y todo eso, que ahí son puros titulares, no hay ningún detalle, y como hemos dicho en otras noches acá, no es vinculante. Pero sí podría ser vinculante en términos, yo diría, políticos formales, un procedimiento claro, es decir, ir despejando, y ahí yo noto enredada a la derecha. O sea, la derecha está entre hacer una consulta de entrada para preguntarle a la gente qué quiere. Ahí yo creo que hay una inclinación también de algunos de meter el tema del comité de expertos. Sí. Yo considero que eso es un error tremendo. Eso es elitizar aún más y no entender la crisis de representación que está viviendo Chile. No hay espacio. No hay espacio para eso, yo creo, pero la creatividad es infinita en este país. Y en ese sentido, yo creo que nos tenemos que ir derecho a, si gana el rechazo, a la elección de constituyente, a la italiana, como yo he dicho. En Italia hay una crisis, 2 meses después tenemos la elección. Ahora en septiembre tenemos la elección en Italia, y el gobierno cuando cayó hace un par de semanas. Claro. Entonces, un poco desdramatizar, yo diría que Chile ya está maduro.
para hacer elecciones un poquito más rápido. No tenemos que esperar un calendario de un año. Un calendario de un año. El CERVEL ya tiene musculatura y en ese sentido... Yo estoy diciendo que plantear un plazo de 6, 7 meses para una convención para que tenga, me parece lo adecuado. Para terminar, tú dices. Y para terminar... Claro, pues si el reglamento ya está, el reglamento hay que hacerle un par de recortes, algunos ajustes, para que... O sea, de partida... La convención incluso puede ser con menos integrantes, no sé si 155, puede ser 80, no sé. O sea, esencialmente yo creo que en el plano institucional, recordemos que la antigua convención se pasaron 6 meses en procedimiento. Sí. Y empezaron a ir al fondo a partir de ¿cuándo? ¿Enero, febrero? Los últimos meses. Ahora, en el apruebo también hay un debate, Axel, que es a secas, como dicen a Apruebo Dignidad, o con condiciones, lo que conversábamos recién con la presidenta del Partido Socialista. Es decir, esto, por ejemplo, plurinacionalidad, sistemas de justicia, sistema político, esto nos comprometemos a cambiarlo si es que gana el apruebo. ¿Cómo ves ese debate? Complicado, porque nuevamente aparecen las dos almas del gobierno en disputa, porque no son almas pasivas, son almas activas y que tratan de imponer, y eso yo creo que le resta fuerza a la campaña. Sí, el gran problema que tiene en este minuto la campaña de la Apruebo es que no está desplegada en los sectores que más necesitan, que son los sectores populares, y ahí yo creo que hay que llegar, así como a la derecha se le pide certeza, también tiene que tener certeza, y el socialismo democrático quiere dar esa certeza. Pero resulta que una parte importante de la Apruebo Dignidad quiere ver cómo le van y ahí entrar a negociar, y eso un poco, también es un poco mañoso. A mí me gusta la idea de que se avance lo más posible en el qué. O sea, de hecho, el mismo presidente ya ha dado algunas tips o algunos titulares de lo que no le gusta. Entonces, yo creo que no estamos hablando de 30 temas. Yo creo que en el fondo, si nos ponemos a conversar todo, estamos hablando de 4 o 5 cosas que son las que más ruido hacen. Sí, cosas importantes en todo caso y que tienen altos detalles. ¿Y ese debate crees que va a tener algún resultado concreto, Tomás, o no, en el apruebo? Yo creo que no, yo creo que el apruebo, Telier ha dicho, el presidente del Partido Comunista, ¿no es cierto?, que solamente es apruebo a secas. Y entonces yo veo que ya esas posiciones están... Apruebo por ver, como se dice en el póker. Sí, pero ya él dijo, apruebo. Quizás a lo mejor el camino intermedio sería reformar para aprobar, que sería una cuestión distinta, digamos, a aprobar para reformar. Creo que por ahí uno podría tener un espacio. Pero veo que el conflicto ya está desatado. Bueno, el presidente también ha cerrado el camino y ha dicho que de alguna manera esto es apruebo y posteriormente veamos qué es lo que sucede. Sí. Yo creo que eso es dejar mucho al día. O sea, en el fondo, claro, porque en el fondo los a secas, llamémosle los extremos a secas de la derecha y la izquierda, están esperando el resultado para ver la magnitud. Yo creo que es muy importante saber de qué estamos hablando. O sea, no es lo mismo entrar a negociar con un 60-40 que con un 45-55, algo más estrecho. Eso te da una espalda distinta tanto al que gana como al que pierde. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería importante, como señal, que se avanzara, ya que en contenidos no estaría muy cocida la leche, que se avanzara en un procedimiento y la discusión se puede hacer en el Parlamento. Sí. De todas maneras. Ahora, hablando de números, las dos encuestas que conocimos el fin de semana, estoy hablando de CADEM y también la Activa Research, dan cuenta de pronósticos, verían con pronóstico. Y las dos daban, a pesar de este estancamiento o caída del rechazo, al rechazo ganando incluso en el peor escenario. Hay 8 puntos de diferencia en el CADEM todavía. ¿Sientes que todavía el escenario está abierto o está más o menos jugado pese a las tendencias que vimos esta semana? Perdona, o sea, el escenario va a estar abierto hasta hace una semana antes por una sencilla razón. Yo soy de la idea que en Chile es imposible y medir lo que es el votante probable. O sea, llevo años, todo el mundo del mundillo del electoral lleva años tratando de encontrar ahí una geometría que le permita, y es imposible, porque yo creo que ni siquiera los chilenos saben los que van a ir a votar o no. Por lo tanto, es muy difícil calibrar eso. Y si tú no puedes calibrar eso, te va a costar mucho también calibrar finalmente cuál va a ser la envergadura de los números que se van a mover. En el sentido que hay muchos, yo diría que un 20-25% de personas que toman la decisión la semana anterior. Entonces decir a 6 semanas que este resultado es definitivo, me parece absolutamente prematuro. Incluso, o sea, es tan prematuro que el rechazo podría ganar a lo mejor por mucho más o se podría ser mucho más estrecho. O sea, las dos hipótesis tienen validez. Puede ser. Hablaba, la directora de Research hablaba de un 56% de votante probable.
lo que a todo esto da cuenta que da lo mismo las multas acá, la gente no está muy asustada con eso. Es que no asusta a nadie. El voto obligatorio ya no asusta, ya no hay multa, ya se perdió ese deber de ir a votar, creo yo, y va a costar mucho en recuperarlo. Y yo concuerdo, sí, que el resultado está abierto, aquí nadie puede decir a esta altura una opción está ganada sobre la otra. Hay una tendencia clara al rechazo, pero eso no significa que de aquí a 40 días eso vaya a suceder indefectiblemente. Pueden suceder incluso hasta hechos que no conocemos y cambiar el panorama para una u otra opción. O sea, pueden ocurrir cuestiones muy inesperadas y eso también puede provocar cambios. Entonces, no hay que dar por cerrado la elección. Yo creo que vamos a entrar a 30 días de campaña, donde concuerdo con Axel que la última semana muchas de las personas van a tomar posición. Y la franja, que comienza el 5. Exacto. De eso en una semana más, y ahí empiezan a pasar cosas. O sea, ha habido una revalorización a la franja. Yo diría que tiene que ver mucho con el desarrollo de las redes sociales para las personas de menos edad. O sea, porque ¿cuál es la novedad del ciclo electoral que estamos terminando? Que aparecieron los jóvenes. Los jóvenes aparecieron para el plebiscito del 2020, cuando antes votaban un 32% y ahora votan un 55%, a lo menos. Si los jóvenes participan, hay un resultado, y si los jóvenes no participan, hay otro resultado. Bueno, lo vamos a estar analizando en 6 lunes más aquí en esta misma mesa. Tomás Duval, Axel Callis, que estén muy bien. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches.